Muy buenos días, muchachos. Lo que vamos a ver el día de hoy es la geometría analítica y funciones. Ahora, lo que nosotros tenemos que recordar es que cuando vimos el primer capítulo de geometría analítica, yo te había mencionado que la geometría analítica era la fusión de la geometría que ya habíamos visto, la geometría tradicional, con el álgebra, ¿no? Era la fusión de esos dos, el álgebra más la geometría tradicional, la de las figuras, la del triángulo, la de la circunferencia, la del cuadrilátero. Esa geometría tradicional, fusionado con el álgebra, nos daba como resultado la geometría analítica. Y es por eso que muchos dicen que la geometría analítica viene a ser la algebrización de la geometría, porque se combinan dos cursos que parecían irreconciliables, dos cursos que parecían totalmente aislados, porque mientras la geometría tradicional estudiaba las figuras, y el álgebra estudiaba las ecuaciones, las variables, letras, no se concebía de que ambas se podían juntar en una sola y que tuvieran tanta relación, porque después los matemáticos se dieron cuenta de que la geometría tradicional con el álgebra llegaba a un punto donde ambas confluían, donde ambas se podían unir y generar algo nuevo. ¿Y qué fue esto algo nuevo que generó la geometría tradicional fusionada con el álgebra? La geometría analítica. Entonces, como la geometría analítica combina la geometría tradicional más el álgebra, va a llegar un punto donde las dos van a ser la misma cosa, dado que la geometría analítica es la fusión de los dos. Hay un tema en álgebra que es funciones. Y dentro de funciones hay dominio, rango, hay también lo que es los límites, también hay lo que son las asíndotas, hay un montón de cosas dentro de las funciones. Pero las funciones tienen una gráfica y esa gráfica se representa en el plano cartesiano. Y es ahí donde la geometría analítica entra a tallar. Es ahí donde la geometría analítica es la parte que estudia el tema de las funciones. Las funciones tienen dominio, tienen rango, tienen un montón de elementos. Pero lo que nosotros vamos a estudiar específicamente el día de hoy es solamente la parte de funciones que le corresponde a la geometría analítica. O sea, lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy son las gráficas de las funciones, la representación gráfica de las funciones. Solamente vamos a ver eso, porque eso es lo que le corresponde a la geometría analítica. Lo primero que nosotros vamos a aprender a graficar son las famosas funciones lineales. Lo primero que nosotros vamos a aprender a graficar son las funciones lineales. Y una función lineal tenemos ahí como ejemplo, dice f de x igual a x más 3. De esta función lineal que está por acá, que dice que f de x es igual a x más 3, esta función lineal tiene dominio, tiene rango, tiene todos los elementos de una función. Pero eso del dominio, del rango, eso le pertenece netamente al álgebra. Lo que a nosotros nos interesa es la gráfica. ¿Cómo se grafica esto en el plano cartesiano? Porque recuerda algo, absolutamente todas las funciones se pueden representar en el plano cartesiano. Absolutamente todas las funciones se pueden representar en el plano cartesiano. Y lo que nosotros vamos a aprender es eso, cómo se grafica. O sea, solamente lo que le corresponde a la geometría analítica. Solo lo que le corresponde a la geometría analítica. Por eso que nosotros primero vamos a aprender cómo se halla la gráfica, de una función lineal. Comenzamos. Acá me dice de que f de x es igual a x más 3. F de x es igual a x más 3. Muy bien,
Lo primero que nosotros tenemos que saber, y eso va a quedar como dato para todos los problemas, es que f de x es igual a y. Eso es lo primero que nosotros tenemos que saber, que f de x es igual a y. Y nosotros siempre o casi siempre vamos a reemplazar. Entonces reemplazamos. F de x es y. Y va a ser igual a x más 3. Acá tenemos, ¿no?, nuestra función lineal. Y lo que nosotros queremos de esta función solo es la gráfica. Solo la gráfica. Solo lo que le compete a la geometría analítica. Y profesor, ¿cómo se halla la gráfica de una función lineal? Facilito, 2 pasos. El primer paso que nosotros tenemos que seguir para hallar la gráfica de una función lineal es igualar x a 0. Vamos a igualar x a 0. Ahora, el primer paso me dice que x tengo que igualarlo a 0. Ahora, al igualar x a 0, yo voy a obtener un valor de y. Muy bien, reemplazamos. Acá dice y, que va a ser igual a x, que en este caso vale 0, más 3. Muy bien, por acá me va a quedar que y va a ser igual a 0 más 3, 3. De acá me ha salido que el valor de y es 3. Ya, ahí está, lo encierro. El primer paso era darle a x el valor de 0. Y el segundo paso va a ser darle ahora a y el valor de 0. Si yo a y le doy 0, reemplazo. Si yo a y le doy 0, reemplazo. Muy bien, ahí voy a reemplazar por acá. Muy atento, ¿ah? Muy bien, ahora que y vale 0, vamos a reemplazar. Acá sería 0 va a ser igual a x más 3. X más 3. Ahora, a la derecha, ese 3 que está con positivo pasa a la izquierda con negativo. Acá sería que menos 3 va a ser igual a x. Y encierro este valor. Entonces nos ha salido por acá que y vale 3 y nos ha salido por acá que x vale menos 3. Muy bien, ahora nosotros vamos a hallar la gráfica. Pero para hallar la gráfica tenemos que colocar siempre el plano cartesiano. Y recuerda que el plano cartesiano tiene un eje horizontal llamado eje X y tiene un eje vertical conocido como eje Y. ¿Y qué más tenemos que recordar? Que el plano cartesiano, este punto donde se cruzan los ejes, se le llama origen. Y ya había mencionado de que este origen funciona como si fuera un 0. De 0 hacia adelante, los números positivos. De 0 hacia atrás, los números negativos. De 0 hacia arriba, los números positivos. Y de 0 hacia abajo, los números negativos. Muy bien, entonces vamos a colocar los valores que nosotros hemos hallado. Hemos hallado que y vale 3. Entonces en el eje y ubico 3. En el eje y ubico 3. Por acá estará 3. 3 positivo. Ahí está. Ahora, también me ha salido que x es igual a menos 3. Entonces, en el eje x ubico menos 3. Y obviamente menos 3 va a estar antes que 0. Muy bien, profesor, ya ubiqué esos valores. Ahora, ¿qué hago para obtener la gráfica? Facilito. Simplemente vas a unir esos puntos. Mira, ve, he unido este punto, y esa línea que acabo de hacer de negrito vendría a ser la gráfica de f de x es igual a x más 3. Esa sería la gráfica, muchachos. Profesor, eso que está por ahí, eso que usted acaba de hacer ahí, ¿viene a ser la gráfica de esa función lineal? Sí. Y repito cómo se hace. Primer paso,
a x se le da 0. Si a x le damos 0, y va a tener un valor, que en este caso fue 3. Segundo paso, a y ahora le doy 0. Y si a y le doy 0, por acá me va a salir un valor de x, que en este caso es menos 3. Ubico. Me dice que y es igual a 3. Entonces, en el eje y ubico 3. Aquí está. En el eje y ubiqué 3. Más arriba de 0, obviamente. Y ahora me salió que x vale menos 3. Entonces, en el eje x ubico menos 3. Y obviamente menos 3 va a estar antes que 0 en el eje x. Una vez ubicado esos valores, 3 en el eje y menos 3 en el eje x, simplemente voy a unir esos puntos y la gráfica que se genera acá esta recta, vendría a ser la gráfica de la función f de x igual a x menos 3. Como te das cuenta, hemos hallado la gráfica de esta función lineal f de x igual a x más 3 con ayuda de la geometría analítica. Ahora, y eso es lo único que en este caso a nosotros en nuestro tema de geometría nos importa, la gráfica de una función. Ya el dominio, el rango, eso ya le pertenece netamente al álgebra. Siguiente ejemplo. Ahora tenemos que hallar la gráfica de esa función lineal. Muy bien, primero recordemos lo siguiente. Que f de x es igual a y. Si f de x es igual a y, entonces reemplazo. Por acá sería de que f de x es igual a y, que va a ser igual a x menos 4. Ahora sí voy a hallar la gráfica de esta función lineal. Primer paso, a x le damos 0. Y si a x le damos 0, vamos a ver qué obtenemos. Reemplazamos. Acá normal sería y. Va a ser igual a x, que en este caso vale 0, menos 4. Sería que y va a ser igual a 0 menos 4, menos 4. Y ya obtuve el valor de y, que es menos 4. El primer paso es a x igualarlo a 0. Pero el segundo paso es ahora a y le vamos a dar 0. Muy bien. Y si a y nosotros le damos 0, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Reemplazamos, recuerda. Ahora a y le estamos dando 0. Reemplazamos. Muy bien, acá sería y, que en este caso vale 0, va a ser igual a x menos 4. El 4 que está a la derecha con negativo pasa a la izquierda con positivo. Sería que 4 va a ser igual a x. Y por acá tenemos entonces el valor de x. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos eso, ya vamos a ver o vamos a ubicar en el plano cartesiano. Primero grafico por acá el plano cartesiano, que está formado por un eje horizontal x y un eje vertical y. Ahí está. Un eje horizontal x y un eje vertical y. Ahí está. Ahí tenemos los ejes. Muy bien, ahora vamos a ubicar los valores. Por acá nos salió que y vale menos 4. Entonces, en el eje y voy a ubicar menos 4. Pero recuerda algo. Este punto que está acá, donde se cruzan los ejes, es el origen. Y el origen funciona como un 0. Muy bien. En el eje y tengo que ubicar menos 4. Menos 4 estaría por acá. Obviamente menos 4 en el eje y está más abajo de 0. Ahora, me salió que x es igual a 4. Entonces en el eje x tengo que ubicar 4.
en el eje X voy a ubicar 4 y 4 más o menos estará por ahí. ¿Por qué? Porque obviamente en el eje X el 4 está más adelante que 0. Una vez que yo ubiqué esos valores, voy a trazar una recta que pase por esos dos valores. Voy a trazar una recta que pase por esos dos valores. Y por eso se le llama función lineal, porque su gráfica termina siendo una línea, ¿no? Recuerda, se le llama función lineal porque su gráfica termina siendo una línea. Entonces, nosotros acabamos de hallar la gráfica de la función que es f de x igual a x menos 4. Muy bien, f de x es igual a x menos 4. Profesor, usted me está diciendo que para hallar la gráfica de una función lineal, el primer paso es darle a x0 y de ahí vamos a obtener un valor de y. Luego vamos a igualar a y a 0 y de ahí vamos a obtener un valor de x. Luego ese valor de x y ese valor de y lo ubicamos en el plano cartesiano y finalmente unimos esos puntos y esa es la gráfica de la función lineal, sí. ¿Y por qué se le llama función lineal? Porque su gráfica, como estás viendo, es una línea. Es una línea. Seguimos. Muy bien, acá vamos a hallar la gráfica de esta función lineal. Y nuevamente por acá ya sabemos de que f de x va a ser igual a y. F de x va a ser igual a y. Reemplazamos f de x va a ser igual a y. Y esto va a ser igual a 2x menos 2. Muy bien, hallamos la gráfica de nuestra función lineal. Primer paso, a x le damos 0 y reemplazamos. A ver qué pasa, reemplazamos. Acá normal y va a ser igual, dice 2x sería 2 por 0, porque en este caso x vale 0, menos 2. Y va a ser igual 2 por 0, 0 y después menos 2. Y va a ser igual a 0 menos 2, menos 2. Entonces ya tengo el valor de y que es menos 2. El primer paso era igualar x a 0 o darle a x 0. Y ahora el segundo paso va a ser darle a y el valor de 0. Darle a y el valor de 0. Y si y vale 0, reemplazamos. Acá sería y, que en este caso vale 0, va a ser igual a 2x menos 2. El 2 que está a la derecha con negativo pasa al otro lado con positivo. 2, que va a ser igual a 2x. Obviamente este 2 pasa a dividir. A la derecha me quedaría x y a la izquierda sería 2 entre 2, 1. Me salió que x vale 1. Muy bien, una vez que ya tengo el valor de x y el valor de y, los ubico en el plano cartesiano. Los voy a ubicar en el plano cartesiano. Aquí está el eje horizontal, que es el eje x, y por aquí está el eje vertical, que es el eje y. ¿Qué cosa no debes olvidar nunca? Que este punto que está por acá en el centro, ese punto donde se cruzan los ejes, es el origen. Y el origen funciona como si fuera un 0. Ahora, acá me salió de que y es igual a menos 2. O sea que en el eje y tengo que ubicar a menos 2. En el eje y tengo que ubicar a menos 2. En el eje y, menos 2 estaría por acá. ¿Por qué menos 2 estaría por ahí? Porque obviamente en el eje y, menos 2 está más abajo que 0. Ahora, en el eje x tengo que ubicar el 1, porque me dice que x es igual a 1. A ver, en el eje x ubico 1, en el eje x ubico 1. Este que está por acá será. ¿Por qué? Porque obviamente en el eje x 1 está más adelante que 0. Y por último, 1, esos valores que me han salido, los voy a unir.
Ahí está, los voy a unir. Esos puntos que nos han salido, lo vamos a unir. Por acá, uno por acá y uno por acá. Ahí está, ya uní esos puntos. Y esa línea, esa gráfica que acabo de hacer de negrito, viene a ser la gráfica de la función f de x igual a 2x menos 2. Como te das cuenta, la gráfica de una función lineal no es difícil. Primero a x le damos 0 y cuando a x le damos 0 vamos a obtener un valor de y. Segundo paso, a y le damos 0 y al darle a y el valor de 0 nos va a salir un valor de x. Ahora, ese valor de y que nos sale lo ubicamos en el eje y ese valor de x que nos sale lo ubicamos en el eje x. Finalmente, uno esos puntos y esa gráfica que se ha generado al unir esos puntos es la gráfica, en este caso, de la función lineal. Problemita número 4. Dice f de x es igual a 5 menos x. F de x es igual a 5 menos x. Ahora, mucho cuidado. Recordar, mira, que esta función lineal, recordar de que f de x igual a y. F de x es igual a y. Reemplazamos f de x es igual a y. Y va a ser igual a 5 menos x. Y va a ser igual a 5 menos x. Muy bien, primer paso. Ya sabes cuál es el primer paso para graficar una función lineal. El primer paso sería a x darle 0. Vamos a reemplazar para ver qué pasa. Acá sería y va a ser igual a 5 menos x. Sería 5 menos 0, porque en este caso x vale 0. Sería que y va a ser igual a 5 menos 0, 5. Entonces me salió que el valor de y es igual a 5. El segundo paso. En el primer paso a x le dimos 0. Y en el segundo paso ahora a y le vamos a dar 0. Ahora, si a y nosotros le damos el valor de 0, vamos a ver qué pasa. Reemplazamos, ¿no? Reemplazamos. Muy bien, vamos a reemplazar. Acá a la izquierda y vale 0. Va a ser igual a 5 menos x. 5 menos x. Ahí está. Esa x que está con negativo a la izquierda pasa con positivo a la derecha. Sería que x va a ser igual a 5. Muy bien. Ahí está. Hago mi plano cartesiano, porque recuerda que en el plano cartesiano tengo que ubicar esos puntitos. A ver, ubico por acá mi plano cartesiano, mi eje horizontal x y por acá mi eje vertical y. ¿Qué cosa jamás de los jamases debo olvidar? Que este punto donde se cruzan los ejes es el origen y funciona como si fuera un 0. A ver, por acá me está diciendo lo siguiente, que y es igual a 5. Como y es igual a 5, entonces en el eje y ubico 5. En el eje y ubico 5. Más o menos ahí. ¿Por qué ahí, profesor? Porque obviamente si me dice que y vale 5, entonces en el eje y 5 va a estar más arribita que 0. Después me salió que x es igual a 5. O sea que en el eje x tengo que ubicar 5. Y en el eje x 5 estaría por acá. ¿Por qué? Porque en el eje x el 5 está más adelante que el 0. Y por último tengo que unir esos puntos que yo he obtenido, ¿no? Esos puntos que yo he marcado en los ejes, tengo que unirlo. Y a ver, ahí lo voy a unir. Ahí lo voy a unir.
¿Y qué cosa va a resultar? Que esta gráfica, esta línea que estamos viendo acá, va a ser la gráfica de la función f de x igual a 5 menos x. Ahí está la gráfica de la función. Mira que estamos haciendo lo mismo en cada problema. Siguiente. A ver, siguiente función lineal. Y último ejercicio acerca de las funciones lineales. Acá le faltó su paréntesis, ¿no? Ya está. Ya sabemos cómo se grafica una función lineal, pues muchachos. Lo primero que tenemos que hacer es que f de x es igual a y. Reemplazamos. F de x va a ser igual a y, que va a ser igual a 3x menos 18. ¿Y cómo se grafica una función lineal? Pues muy simple. Primero a x le damos 0. Si x vale 0, entonces reemplazamos. Sería que y va a ser igual a 3x, o sea, 3 por 0, menos 18. Sería que y va a ser igual a 3 por 0, sería 0, menos 18. Por acá me quedaría de que y va a ser igual a 0 menos 18, menos 18. Por lo tanto, me está quedando que el valor de y es menos 18. En el primer paso a x le damos 0 y en el segundo paso ahora a y le damos 0. Y vamos a ver qué sucede cuando y vale 0. A ver, reemplazamos. Acá dice y, que en este caso vale 0, va a ser igual a 3x menos 18. 3x menos 18. El 18 que está con negativo pasa al otro lado con positivo. Sería de que 18 va a ser igual a 3x. El 3 pasa a dividir y me quedaría que finalmente x vale 6. X vale 6. Ahí está. X vale 6. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es ubicar estos valores. Tenemos que ubicar estos valores en el plano cartesiano. Aquí está mi plano cartesiano, mi eje horizontal X y mi eje vertical Y. Ahí están mis ejes. Ahora, recuerda que este punto donde se cruzan los ejes es el origen. Y el origen, lo estoy diciendo ya muchas veces, funciona como si fuera un 0. Ahora, como me salió acá que y es igual a menos 18, en el eje y tengo que ubicar menos 18. Y en el eje y menos 18 estará por acá. ¿Por qué? Porque en el eje y, obviamente el menos 18 va a estar más abajo de 0. Y también me salió que x es igual a 6. Entonces en el eje x ubico 6, que estará acá. ¿Por qué? Porque en el eje x, 6 está más adelante que 0. Por último, para hallar la gráfica de esta función lineal, uno esos puntos que acabo de colocar. Tengo que unir esos puntos. Y esa línea que me acaba de salir al unir esos puntos es la gráfica de la función f de x, que es igual a 3x menos 18. Como se dan cuenta, en estos ejercicios, lo que a nosotros nos ha importado es solamente la gráfica, la parte del dibujo, la parte de la representación. De eso se encarga la geometría analítica, de la gráfica de una función. Lo demás que tenga la función como dominio, como rango y etcétera, eso sí es netamente del álgebra. Lo que nosotros en geometría solo tenemos que ver en la gráfica de la función. Muy bien.